Buenas tardes. Hoy vamos a dar una clase de... Vamos a empezar de vuelta. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de biopsia renal, no tanto desde el punto de vista anatomopatológico, como desde el punto de vista del procedimiento, aunque vamos a tener que meternos también en la anatomía patológica. Esto es parte del curso superior de nefrología que comenzó el año pasado. Yo soy Fernando Daniel Martínez. Este curso cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Medicina, y de la Asociación Norpatagónica de Nefrología. Estamos en junio 2020. La biopsia renal es un procedimiento que se realiza en forma sistemática desde comienzos de la década del 50. Las indicaciones varían de un lugar a otro, pero las que podemos dar como no discutidas serían la presencia de proteinuria mayor a 1 gramo día, la presencia de hematuria dismórfica con proteinuria. Acá tenemos distintos criterios. En lugares de Asia, donde hay una alta prevalencia de nefropatía IgA, toda hematuria dismórfica es biopsiada. En general, en Occidente esta no es la conducta. La hematuria aislada, sin deterioro de función renal y sin proteinuria, puede dar una anatomía patológica diagnóstica, pero difícilmente de una indicación terapéutica específica. Estos son criterios distintos. Esto va a influir desde ya porque una hematuria aislada va a requerir seguramente el uso de microscopía electrónica para el diagnóstico de enfermedades, como vamos a ver más adelante. Un deterioro inexplicado de filtrado glomerular, aún en ausencia de proteinuria o hematuria, sea en forma aguda, y entonces tenemos una lesión renal aguda que no tenga el antecedente de los que usualmente acompañan a la insuficiencia renal aguda, es decir, el shock, la sepsis, los nefrotóxicos, la hipotensión severa prolongada. Si en ausencia de eso hay un deterioro rápido o inexplicado, aunque no sea rápido, de filtrado glomerular, es indicación de hacer una biopsia renal siempre y cuando se cumplan algunos requisitos más y no haya otros que la contraindican. Cuando hay manifestaciones en el riñón de una enfermedad sistémica, como por ejemplo el lupus, y no hay otro lugar, como puede suceder a veces en algunas amiloidosis, otro lugar de donde sacar en forma menos cruenta material para estudio biópsico, bueno, ahí habrá que ir a buscarlo al riñón, ha pasado algunas veces. Cuando un diabético tiene algún dato que señala que hay una chance relativamente alta de que la lesión renal no sea producida por diabetes, ejemplo, una hematuria importante, ejemplo, una rápida progresión de la pérdida de función renal, ejemplo, ausencia de retinopatía simultánea. En esos casos, que podríamos llamar diabetes con nefropatía de evolución no usual en la nefropatía diabética, también puede estar indicada una biopsia renal. Estos son todos los datos que eh, actúan como factores de riesgo cuando hacemos una biopsia renal. ¿De riesgo de qué? De las complicaciones que veremos más adelante. La edad es muy discutible. A medida que hemos ido mejorando la seguridad, probablemente la edad ya no sea un factor de riesgo. Sí hay más complicaciones en mujeres. Desde ya hay más complicaciones cuando hay insuficiencia renal, una creatinina mayor de 2 a 3 miligramos por ciento, y en realidad no es que 2
da riesgo y 1,99 no. A medida que empeora la función renal, mayor es el riesgo. Cuando empezamos nosotros a hacer biopsias renales, decíamos que una urea mayor a 100 miligramos por ciento contraindicaba la biopsia renal por la coagulopatía asociada a la uremia. Cualquier método que evalúe función renal me aumenta el riesgo cuando aumentan los valores. La presencia de una diátesis hemorrágica, la anemia. La anemia es un factor de riesgo importante de complicaciones. La presencia de hipertensión no controlada, la presencia de el uso de corticoides, todos ellos aumentan el riesgo de complicaciones. Eh, la, hay enfermedades de base que se complican más frecuentemente que otras. En una época se había mencionado a la amiloidosis, ahora se considera que no es así, pero por ejemplo, las vasculitis, las rápidamente progresivas, la enfermedad por membrana fina y la nefritis túbulo-intersticial, todas ellas aumentan el riesgo de complicaciones. Por otro lado, el no uso de imágenes de aproximación, ecografía o tomografía para hacer la biopsia, la presencia de quistes, sobre todo más de un quiste y localizados en los polos inferiores, y las malformaciones congénitas renales, todas predisponen eh, a la aparición de complicaciones. Recuerden que en una nefropatía diabética con todos los datos típicos, la proteinuria no es indicación de biopsia renal si la puedo atribuir a la diabetes, y lo mismo pasa en chicos en determinados rangos de edad en los cuales la nefropatía por cambios mínimos es la más frecuente y entonces se reserva la biopsia renal para aquellos casos que no respondieron a la corticoterapia. Estas son entonces las indicaciones de biopsia renal. Se generan situaciones especiales en el embarazo, en ancianos y en el paciente de terapia intensiva. ¿Cuáles son esas situaciones especiales? En la embarazada se sabe que la biopsia renal tiene un mayor riesgo que en la no embarazada y es un riesgo con dos sentidos. Puede haber más complicaciones de la biopsia, pero también puede haber complicaciones con el embarazo. Por lo tanto, primero, se descarta que no estemos frente a una enfermedad propia del embarazo como la preeclampsia, que no requiere biopsia renal para el diagnóstico. Segundo, se hace la biopsia renal en toda aquella circunstancia en la cual sea de riesgo esperar a que termine el embarazo y hacer la biopsia posparto. En ese caso se hace y después vamos a hablar de en qué posición, etcétera. Los ancianos no parecen tener mucho mayor riesgo en la biopsia renal de tener complicaciones y en cambio sí es un grupo en donde algunas patologías como las rápidamente progresivas y las pausinmunes y también por ahí la membranosa y el cambio mínimo aumentan su frecuencia. El paciente en terapia intensiva por estar respirado muchas veces es también un paciente con mayores riesgos, de modo que lo que tengo que hacer es evaluar el riesgo-beneficio del procedimiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la biopsia renal? Bueno, las contraindicaciones de la biopsia renal son absolutas y relativas. Absolutas, la hipertensión no controlada, una diátesis hemorrágica, una enfermedad quística extensa, la obstrucción a la vía urinaria, el paciente que no colabora, una anemia severa, la presencia de un aneurisma de arterias renales y la insuficiencia renal como ya vimos antes, aunque en este caso por ahí lo más contraindicado es la punción, salvo que se pueden utilizar métodos para bajar el riesgo de sangrado y entonces podemos hacer otra vía de abordaje que no sea la punción externa.
Es relativo al riñón único, algunos lo consideran absoluto. En realidad, en manos experimentadas, el riesgo de una punción biopsia renal sobre un riñón único no parece ser excesivo. El tema es que si se produce la lesión renal y hay que ir a una nefrectomía, implica diálisis para el paciente. Por lo tanto, nosotros no utilizamos la punción biopsia renal en riñón único y sí utilizábamos algún otro método como la videolaparoscópica. La presencia de anticoagulación o antiagregación, en realidad acá lo que hay que evaluar es la posibilidad, como vamos a ver más adelante, de suspenderlos, ahora vamos a hablar de eso, y una vez suspendidos, ahí se puede hacer la biopsia eh, renal por punción. En general, las drogas antiinflamatorias no esteroideas, los antiagregantes plaquetarios y las omega 3, las grasas omega 3, se deben suspender alrededor de una semana antes de el procedimiento y mantener suspendidos por unos 4 a 7 días posteriores. Esto a veces en pacientes de alto riesgo coronario no es posible sin riesgo de algún tipo de infarto o de ACV, cuando el riesgo es eh, periférico. En este caso, entonces, probablemente no se pueda hacer la biopsia renal por el riesgo coronario de suspender la antiagregación. En caso de que el paciente esté anticoagulado con dicumarínicos, lo correcto es pasarlo a una heparina y suspender la heparina si es heparina sódica 4 a 6 horas antes del procedimiento y si es una heparina de bajo peso molecular 24 horas antes del procedimiento. Caso de no poder hacerse ninguna de estas cosas en las contraindicaciones, habrá que pasar a alguno de los métodos alternativos de los que vamos a hablar después. Las alteraciones anatómicas generalmente congénitas del riñón también pueden resultar contraindicaciones a la biopsia. Los riñones pequeños tienen una alta incidencia de complicaciones, sobre todo sangrado, y además una baja incidencia de hallazgos que ayuden al tratamiento. Son riñones ya cicatrizales con poca posibilidad de intervención. Una infección urinaria activa o perirrenal o en la piel de la zona o en los sectores que tenemos que atravesar con la aguja también son contraindicaciones que obligan. Por último, la obesidad es también una contraindicación relativa, solo que en el caso de obesidad se puede buscar una posición de biopsia que permita hacerla. La citis muy abundante también es una contraindicación relativa. La insuficiencia ventilatoria es una gran dificultad. Lo mismo pasa con el paciente respirado, pero la insuficiencia ventilatoria no respirada prácticamente contraindica el procedimiento. En el paciente respirado hay algunas posibilidades, como vamos a ver después. Y acá tenemos una de las opciones que podríamos llamar alternativas. Esta es una ingreso transyugular, se entra por la yugular con un catéter, después vamos a verlo, y se canula la vena renal, es decir, se pasa yugular, aurícula derecha, vena cava, se llega a las venas renales, se la canula y a través de la vena renal se obtiene una muestra de tejido de parénquima renal. Después de esto probablemente va a haber sangrado, pero el sangrado va a ser a la vena y por lo tanto no implica dificultades. Además de la vía transyugular, se puede contar con una vía a través de la vena femoral, transfemoral, transuretral. Ninguna de esas se hace que yo sepa en nuestro medio, pero sí acá tenemos la videolaparoscopía, que se hace habitualmente en presencia de insuficiencia renal importante, o la biopsia quirúrgica. La biopsia, perdón, una cosa que me olvidé decir y que es muy importante, nosotros por rutina
el día que hacíamos una biopsia renal, le avisábamos al urólogo que estábamos por hacer una biopsia renal y a qué hora íbamos a hacerla, para que él estuviera preparado para tratar cualquier complicación aguda. Por suerte no hemos tenido, pero esto es una buena costumbre, avisarle al urólogo que esté cerca para cualquier complicación que deba él intervenir quirúrgicamente. Las posiciones del cuerpo para hacer una biopsia renal son en decúbito supino o decúbito dorsal cuando vamos a biopsiar un riñón trasplantado, y en decúbito prono o eh, o, o decúbito ventral, habitualmente con una aguja enrollada en la panza para aumentar el ángulo de lordosis en la zona que vamos a punzar para exponer más fácilmente el riñón a la aguja de punción. Cuando el abdomen del paciente, por ser una embarazada o una obesidad extrema, impide este decúbito ventral, podemos acudir a lo que se llama, en las siglas en inglés, es supine anterolateral position. Acá la tenemos graficada. Allá está la cabeza del paciente, acá están los glúteos. Ambos se levanta el hombro que está abajo y el glúteo con almohadas, de modo que el paciente queda en una posición anterolateral, exponiendo, allá está la cabeza, exponiendo la zona lumbar a punzar. Esto hace que, por ejemplo, la ecografía que nos orienta, el paciente quede en esta posición, acá lo estamos viendo, quede oblicuo a la camilla, y entonces, primero, el abdomen no le imposibilita respirar y se puede entrar a biopsiar el riñón. Acá tenemos el ingreso real time, esto es, con una imagen acá ecográfica y acá tomográfica que está acompañando el procedimiento de la punción, no imagen previa. El paciente está en decúbito ventral y vemos cómo la aguja en ambos procedimientos entra y se aproxima al riñón. Todos los que hemos empezado a hacer biopsias renales, empezamos a hacerlas sin ningún método de orientación. Usábamos un método de orientación previo, no simultáneo o real time. El paciente estaba en decúbito ventral con una almohada enrollada en la zona del ombligo, decúbito, ¿sí? Se biopsiaba, y esto, las normas casi siempre dicen que se biopsia el riñón izquierdo. Nosotros por costumbre biopsiábamos el riñón derecho. A ver, ¿por qué el riñón derecho y por qué las normas dicen el izquierdo? Las normas dicen el izquierdo porque el riñón izquierdo no tiene interposición del hígado. A veces la parte más inferior del hígado se interpone, sobre todo en personas muy pícnicas, se interpone entre el riñón y la piel, y entonces no podemos biopsiarlo. Como el riñón derecho está abajo del hígado, suele estar un poco más bajo, sobre todo en inspiración profunda, y a nosotros nos era más cómodo entrar por la derecha. Las normas dicen por la izquierda, salvo que haya alguna contraindicación como un quiste en el polo inferior, pasás al del otro lado. Esto demuestra que, bueno, que muchas veces la costumbre es opuesta a lo que dicen las normas. Nosotros biopsiábamos el riñón derecho porque era el que estaba un poco más abajo, nos era más fácil de llegar. El paciente estaba acostado, como vimos, en decúbito ventral con una almohada. Se le ponía anestesia local, se hacía una incisión mínima de la piel y apenitas del celular subcutáneo con un bisturí, y se le pedía al paciente que respirara hondo, conteniendo la respiración en inspiración profunda.
En ese momento entrábamos con una aguja de punción lumbar. La aguja de punción lumbar no tiene centímetros marcados como sí tiene las agujas que vamos a ver después, las agujas de la biopsia renal. No tiene centímetros marcados. Entonces, nosotros entrábamos el número de centímetros que nos había dicho el ecografista. Es decir, el ecografista, sin apretar el transductor en la piel lumbar del paciente, decía, el riñón está a 4 centímetros. Entonces nosotros medíamos la aguja de punción lumbar contra la aguja que ya estaba preparada con la que íbamos a hacer la punción renal. Buscábamos los 4 centímetros y entrábamos con el paciente en inspiración esos 4 centímetros. Soltábamos la aguja y le decíamos al paciente que respirara libremente y hondo varias veces. Si el extremo externo, el extremo superior de la aguja de punción lumbar oscilaba, significaba que el extremo interno de esa aguja había punzado el riñón. Estábamos en riñón. Retirábamos marcando, volvíamos a medir la profundidad en centímetros con la aguja con la que íbamos a hacer la punción, que sí tiene una regla marcada, y ahí venía el procedimiento de punción. Después vamos a ver cómo era. ¿Qué agujas se usan? En general se usan las agujas de 14 a 18G. A número más bajo, más gruesa es la aguja. Casi todos los estudios prefieren la 16G, que es la intermedia. La 18G probablemente tenga una menor incidencia de sangrado post biopsia, pero como el ancho interno de la aguja 18G es apenas mayor que el de un glomérulo, tiene más riesgo de lesionar, cortar al medio o apretujar un glomérulo, deformándolo e impidiendo su visión. Las agujas 14 y 16G, al ser bastante mayores que un glomérulo, tienen más chance de agarrar más glomérulos enteros sin atricionarlos. Eh, la aguja 14G, que sería la que mayor grosor del taco nos va a dar, la aguja 14G tiene un poco, en algunos estudios, en otros no, un poco más de complicaciones, por eso la mayoría de los autores se inclinan por la 16G. De todos modos, hay algunos que usan la 14 para obtener mayor material. Bueno, entonces ahí tenemos la imagen tomográfica y la imagen ecográfica de la aguja entrando. Por costumbre se toman 2 cilindros. En general, el, el tomar más de 5 intentos porque no se sacó material es otro factor de riesgo de complicaciones post biopsia renal. Acá tenemos la antigua aguja de Vince Silverman. Acá está la aguja de punción lumbar que se usaba eh, para entrar, como dijimos, como la aguja de punción no tiene medición, la poníamos cerca de la aguja con la que vamos a hacer la punción biopsia renal, que sí tiene centímetros marcados, y ahí sabíamos a qué altura teníamos que entrar. Hay autores que han hecho índices utilizando el peso o el índice de masa corporal del paciente o su estatura, más aún su estatura, con la profundidad que dice el ecografista, y hacían una especie de cálculo teórico de a qué profundidad debía estar. Ahora después vamos a ver para qué. En realidad, nosotros con la ecografía y con la tomografía esto no es necesario porque yo veo cuando llego al riñón, y con el método de la aguja de punción lumbar en realidad tampoco íbamos a acudir a un índice que puede no ser del todo confiable cuando teníamos la aguja. ¿Cuál era el problema con la aguja de punción lumbar? Que si habíamos pinchado profundamente en el riñón, la íbamos a ver oscilar mostrando que estábamos correctos y probablemente sacáramos médula.
Por eso íbamos avanzándola muy de a poquito, para poder salir, salir de acá. Íbamos avanzando muy de a poquito, perdón, para poder llegar al fondo, es decir, para no pasarnos y terminar sacando médula cuando después hiciéramos la punción. Esta es la aguja de Bill Silverman, ya no se usa, ha sido reemplazada por la TrueCut. Acá podemos ver, esta TrueCut es de las que se va a adaptar a una pistola, hay otras TrueCut que tienen manejo manual. El problema del manejo manual sin pistola es que se hace más difícil la técnica. Ahora voy a explicar por qué. La aguja TrueCut tiene un componente interno sólido y un componente externo hueco. Ambas se deslizan independientemente. Cuando yo me preparo para la biopsia renal, el componente interno está adentro de la cápsula externa. Entro con esa aguja así armada hasta aproximarme al riñón y allí saco primero el componente interno, que como vamos a ver después, tiene un pequeño lecho excavado en su interior. Por lo tanto, cuando entra el componente interno solo, el tejido renal se acomoda entrando en ese lecho. Apretando un segundo botón desde la base, yo deslizo el componente externo alrededor del interno y corto ese pequeño cilindro que quedó agarrado en el lecho y me lo traigo. ¿Cuál era el problema cuando hacíamos esto manualmente? Que, salvo que la aguja permitiera golpearla, cada uno de los dos botones que activaban estos dos mecanismos, cuando queríamos meter el periaguja, por más filo que tuviera, para capturar al riñón, en vez de entrar se nos retraía y nos retirábamos del riñón sin haber sacado nada. La ventaja de las pistolas que hacen estos dos movimientos en uno solo prácticamente es que no hay posibilidad de que el interno se vuelva. Es decir, entramos con los dos, apoyamos los dos juntos y en el momento que accionamos el botón, como vamos a ver después, prácticamente en un mismo movimiento pasa el interno, pasa el externo y no hay posibilidad de vuelta atrás, que es lo que nos pasaba antes. Acá tenemos entonces dibujadas cómo son las agujas TrueCut. Acá esta es una aguja de un transyugular, pero pueden ver lo que esto por supuesto es más flexible porque va a entrar a la vena, pero pueden ver lo que acá por ahí no está tan claro, que es este lecho que ofrece el componente de aguja interno, donde va a quedar atrapado el cilindro renal en cuestión. ¿Sí? Esto estaría acá adentro y entonces entran casi simultáneamente, primero y después cortando el cilindro que va a quedar alojado en esta especie de cunita. Las agujas con pistola pueden venir de dos formas. Esta es una aguja descartable totalmente, es decir, la aguja es parte del equipo. Yo aprieto este botón, acá tenemos distintos anchos y distintos largos y son desechables. Acá tenemos 14 y 16G, entran y obtienen el material y lo saco, ahora vamos a ver cómo, y la aguja se tira con pistola y todo. Acá no tenemos que manipular la aguja, lo hace todo el botoncito, por eso el procedimiento es mucho más fuerte, mucho más, no tiene plan. Y acá tenemos como la estábamos haciendo nosotros y se hace en la mayoría de Argentina. Esta es una pistola que se abre por acá, esta aguja se aloja acá adentro, saliendo la aguja por acá adelante, se cierra esto, se activa, se gatilla con esta parte, con esta palanquita, dos veces para traer las dos partes de la aguja hacia adentro, entonces queda la aguja acá. Acá es donde medimos lo que yo le decía antes, la aguja de punción lumbar contra esta reglita. Y acá tengo un seguro que yo
activo o desactivo. Con el seguro desactivado, por más que apriete el botón, no sale la aguja. Entonces yo puedo hacer todas las pruebas que yo quiera. Cuando estoy dispuesto a hacer la biopsia, eh, desactivo, en el momento de la biopsia, desactivo el contenedor del gatillo. Si esto lo hace un solo operador, hace todo el procedimiento previo con guantes. Cuando toma la pistola con la aguja ya insertada, porque la colocó previamente, se saca los guantes y quedan rodeando a la pistola y entra con la aguja por acá, colocada acá, entra a la piel del paciente. Después vamos a ver algunas fotos. Cuando llega a la profundidad buscada, puede haber soltado el botón este antes o soltarlo en ese momento. El paciente está en inspiración profunda y sin respirar desde el momento en que entré con la aguja. Aprieto el gatillo, me retiro y permito al paciente respirar y me pongo a buscar en el extremo interno de la aguja el cilindro. Puedo repetir el procedimiento porque para sacar el primer cilindro de la aguja utilizo una aguja intramuscular o una aguja de punción lumbar para dejarlo arriba de un portaobjeto o de el propio campo. Hago la segunda toma, después vamos a verlo, y ahí ya me dedico a, por un lado, apretar el paciente. En general es útil hacer esto entre dos personas, puede ser una enfermera que ayude u otro médico. eh, Apretar la zona de la punción contra el riñón con el dedo gordo, con el puño o con la palma de la mano y una gasa, y me dedico a buscar, a ver qué material saco. Acá tenemos el procedimiento. Este es el transductor de la ecografía. Simultáneamente estamos entrando, esto es visto desde la cola del paciente, en el riñón izquierdo con este procedimiento. ¿Sí? Con las imágenes de orientación simultánea podemos ver que la aguja se aproxime o entre apenitas en la corteza renal para no irse demasiado profundamente, porque si se va demasiado profundamente cuando se produzca el disparo, hay dos complicaciones posibles. Una, que le pegue a este vaso produciendo un gran sangrado o una fístula arteriovenosa, y dos, que obtenga material medular porque me vine muy profundamente en la corteza y por lo tanto esto no, digamos, no me sirva porque no voy a tener glomérulos. Habiendo entrado muy poquito, voy a obtener glomérulos yuxtamedulares que son los más útiles para el diagnóstico. Acá tenemos una biopsia renal percutánea ya no en un dibujo, sino en un caso real. Se le hace anestesia local en el lugar de la punción, se localiza el riñón con ecografía, se ve la aguja entrando y se obtiene el material. Acá tenemos dos cilindros obtenidos en una visión muy cercana sobre la compresa que se estaba usando arriba del paciente. Acá tenemos el cilindro renal en la cuna de la aguja. Esta es la parte que entró al paciente. Esto tiene que ser extraído de acá para no romperlo con otra aguja, que puede ser una aguja de intramuscular o una aguja de punción lumbar, manipulándolo, es decir, empujándolo suavemente para apoyarlo, por ejemplo, en la compresa. Acá tenemos una visión o con microscopio de disección, o si no tenemos microscopio de disección, con una buena lupa. Fíjense, esto es corteza. ¿Cómo me doy cuenta de que esto es corteza? Porque acá veo los corpúsculos o glomérulos, los corpúsculos renales. ¿Sí? Acá tengo varios, cuanto están más profundos, se los ve un poquito más difusos.
cuando son más próximos a la superficie del cilindro, los veo más marcadamente. En cambio, si lo que saqué es médula, recuerden que la médula estaba atravesada por los vasos recta. Claramente acá estoy viendo vasos atravesando este sector de la médula, y acá no veo ninguna imagen compatible con el corpúsculo renal. Esto es médula, no me va a servir a los fines diagnósticos. Una vez que saqué los dos cilindros, hay varias formas de cortarlos. Esta es una de las más complicadas, pero también de las más seguras para obtener material para todo. En un cilindro que suele tener unos 2 centímetros de longitud, y bueno, el ancho según la aguja que haya utilizado, esta es la forma más complicada, pero también la más segura. ¿Qué se hace? Se cortan los 4 extremos, los 2 extremos de cada cilindro, y eso se lo reserva para microscopía electrónica. Como en nuestro medio no hay microscopía electrónica, si yo quisiera reservarlos, estos los tengo que llevar inmediatamente para que el patólogo los ponga en glutaraldehído, que es el mejor sistema para microscopía electrónica. De lo que me queda de cada cilindro, voy a obtener un pedacito un poco más grande que la mitad de uno de ellos para microscopía de luz y uno un poco más chico, o puede ser la mitad, para inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque para la microscopía de luz yo tengo que tener un mínimo de 10 glomérulos, otros dicen 8, para que la muestra se considere representativa. Entonces, en cambio, para la inmunofluorescencia con un par de glomérulos me alcanza y me sobra. Además, para la microscopía óptica tengo que tener 2 arteriolas visibles para poder evaluar el sector vascular adecuadamente. Entonces, uno hace 1 o 2 tomas, puede repetir el intento si sacó material inadecuado, nunca más de 5 veces. La mayoría hacíamos 3 o 4 intentos y parábamos porque el paciente se cansaba, nosotros nos cansábamos y el riesgo de hacer una complicación aumentaba enormemente. Bueno, ya hablamos del número mínimo. ¿En qué conservadores vamos a poner las muestras? Ya dijimos que es glutaraldehído al 1 al 3% para la microscopía electrónica. Esto se habló en la clase de anatomía patológica. Formaldehído al 10%, que es una subdilución, porque el aldehído, el formol que se vende normalmente está casi al 40%, entonces el 10% es en realidad el 4% de formol. Ese es para microscopía de luz o microscopía óptica. Para inmunofluorescencia, en realidad se puede usar la solución de Buen o la de Michel, o lo más sencillo es poner la inmunofluorescencia en solución fisiológica. Algunos utilizan una gasa humedecida para que no se pegue ni se seque, sino en solución fisiológica, o directamente, si el centro está a media hora, llevamos el material en solución fisiológica, lo lleva un familiar al centro de anatomía patológica, para lo cual hay que haber arreglado previamente el horario de ingreso porque cierran a las 2 de la tarde en el caso del Hospital Provincial Neuquén. En los otros se podría arreglar. Creo que en este momento no hay centros que hagan biopsia renal en Neuquén, al menos que yo sepa, no hay. Bien. Hay que recordar que del lecho de la cunita, esa que tenía la aguja de punción, hay que sacar el cilindro con extrema suavidad para no dañarlo, y que hay otras formas de hacer los cortes un poco menos complejas que esta. Esta es de donde está sacado y después vamos a hablar de varias guías que incluyen esta posibilidad. La microscopía electrónica. La microscopía electrónica aporta datos útiles en la mitad de los pacientes, pero datos determinantes, es decir, define el diagnóstico, que no puede definir
los otros métodos en el 20% de los casos en las series internacionales. Es esencial, lo que pasa es que estas series, acá nosotros mandamos a la microscopía electrónica no a todos los casos, sino cuando sospechamos que está en este grupo de esenciales. Por lo tanto, en nuestro caso, la microscopía electrónica va a definir mucho más, porque de alguna forma preseleccioné qué materiales le estoy mandando. La microscopía electrónica es esencial para el diagnóstico de la enfermedad por membrana basal delgada, que como vimos en algún momento es una variante de otra que vamos a ver después, de la glomerulonefritis fibrilar o de la inmunotactoide, del síndrome de Alport, que sería una forma más grave de enfermedad por membrana basal delgada. Acá empiezan a influir los estudios genéticos, de la enfermedad de Fabry, del déficit de lecitincolesterol aciltransferasa, del síndrome de Nail Patela o uña rótula. En cambio, es útil sin ser esencial porque a veces se ve con otras técnicas en la enfermedad por depósitos densos, estas son las siglas en inglés, de la enfermedad por cambios mínimos, que el diagnóstico por microscopía óptica y por inmunofluorescencia es por ausencia de datos justamente, de la nefropatía diabética precoz o de la nefropatía membranosa precoz puede ser útil porque son difíciles de diagnosticar por los otros métodos, de la membrano proliferativa en las cuales la doble vía a veces no es visible con las técnicas de membrana basal, de la posinfecciosa, de la nefropatía asociada al virus de la inmunodeficiencia humana y de la glomerulonefritis por lipoproteínas y colágeno fibróticas. No se requiere en general la microscopía electrónica para el diagnóstico de nefropatía IgA, de las nefritis túbulo-intersticiales agudas o crónicas, del mieloma múltiple, de las ancavasculitis que dan glomerulonefritis pauci-inmunes, sobre todo cuando tienen semiluna, porque el pauci-inmune es un diagnóstico de la inmunofluorescencia, y no se requiere de la amiloidosis si tengo un patólogo eh, entrenado que al ver determinados depósitos que le llama la atención, acuda al uso del rojo Congo y de cortes de distinto grosor para poder diagnosticar la amiloidosis. El informe anatomopatológico debería incluir los datos clínicos del paciente y acá es fundamental que nos acerquemos a hablar con el patólogo, porque él tiene que saber, además de lo poquito que le escribimos, tiene que saber qué estamos buscando y por qué le pedimos y qué queremos. Entonces es importante el diálogo con él. El patólogo debería poner el número y longitud de los cilindros que recibió y usó para cada una de las técnicas básicas, qué tinciones usó, qué sectores vio con esas tinciones, sectores de la histología, el número de glomérulos total y el porcentaje de esclerosados, el porcentaje de cada lesión tubular o vascular que vea respecto al total, qué patrones tienen las lesiones y si hay patologías como la nefropatía IgA o el lupus que tienen scores de actividad y de cronicidad con un importante valor pronóstico. Además tiene que poner los hallazgos adicionales que puedan haber aparecido. Tiene que describir las lesiones intersticiales con fibrosis o infiltrados, las lesiones tubulares como necrosis o atrofia, las lesiones vasculares, la presencia de cristales, y en la inmunofluorescencia también tiene que hablar del número total de glomérulos y el porcentaje de esclerosados, en qué lugar se fijan los inmunoreactivos, con qué patrón y con qué intensidad en cruces. La presencia de cadena capa o lambda en cilindros tubulares que pueda haber, y recién ahí el o los diagnósticos finales
con comentarios, con los índices o scores de cronicidad y con algún tipo de clasificación cuando la enfermedad lo tiene. Acá está de qué publicaciones están sacados estos informes. Acá podemos ver que para tratar de corregir la variabilidad entre los distintos patólogos informantes, se han descrito scores morfométricos. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos una biopsia renal donde hay un área claramente con infiltrados intersticiales. El patólogo mide este área rica en núcleos, son infiltrados intersticiales, la compara porcentualmente con el resto de la biopsia y ahí da un score morfométrico que permite homologar el lenguaje utilizado. Bien, esto es un score de cronicidad. Hay que recordar que para hablar de cronicidad y de infiltrados tiene que haber una buena toma de corteza en la muestra, que es donde se producen la fibrosis y los infiltrados inflamatorios. Cabe aclarar que, bueno, vamos a seguir después. Después del procedimiento de biopsia renal, hay varias preguntas con distintas respuestas. Lo usual en nuestro medio es dejar a la persona internada durante un lapso de 6, lo que menos, 8 a 24 horas. Nosotros lo dejábamos hasta la mañana siguiente, pero hay trabajos que están diciendo que en pacientes de bajo riesgo de complicaciones probablemente se pueda dar el alta, y ahora vamos a hablarlo en el cuadro de abajo, a las 6 a 8 horas. Entonces, no quedaría internado. Para que se pueda dar de alta en 6 a 8 horas, tiene que ser una persona que esté fácil para acudir a la guardia si tiene alguna complicación posterior. Tiene que ser una persona que esté, que no tenga que viajar para desplazarse a su lugar, sino a esa persona mejor dejarla internada. Internado en esas horas, el paciente está con decúbito ventral con una bolsa por 4 a 6 horas, una bolsa apoyada en la espalda, ya se le sacó la almohada que habíamos usado para hacer la punción. Esta bolsa, si aprieta mucho, si se le pone un vendaje muy compresivo en el abdomen, puede favorecer por compresión del abdomen la aparición de respuestas tipo lipotimia. Tiene que ser una bolsa con un peso, es una bolsa de arena en general, por 4 a 6 horas con el paciente en decúbito ventral apoyado en la zona donde punzamos. Hay que hacerle controles frecuentes para tomar el pulso y la presión. Si uno le hace ecografía y más aún tomografía de control a todos los pacientes, va a encontrar un 90% o más de presencia de hematomas. Si uno le hace hematocrito, va a encontrar un 50% de descenso de más de 1 gramo de hemoglobina. Si uno le hace orina, va a encontrar que casi el 100% tiene microhematuria. Por lo tanto, en realidad uno no hace esto de rutina. Evalúa dolor, evalúa hipotensión y ahí decide qué estudio de imágenes o qué hemograma hace al paciente, y por supuesto la presencia de anormalidades en cualquiera de estos o solo de dolor obliga a prolongar el periodo de estadía. El paciente, una vez que se va de alta, no tiene que hacer grandes esfuerzos y ejercicios por 1 a 2 semanas. Debe llevar un certificado si hace trabajos pesados. Fíjense, estos son varios trabajos que han encontrado lo mismo. Encuentran que con un periodo de 8 horas, las 2/3 partes de los pacientes, un periodo de observación de 8 horas, las 2/3 partes de los pacientes se van sin y no tienen más complicaciones, ni menores ni mayores. Si prolongo ese periodo de observación hasta 12 horas, llego a entre el 80 y el 90% de las complicaciones.
Si lo llevo a 24 horas, prácticamente me estaciono en el 90% y solo un 10% de los pacientes va a presentar complicaciones más alejadas de un día. Acá estamos hablando de pacientes de bajo riesgo, por supuesto. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son entre un 3 y un 13% se presentan, es decir, alrededor de un 10%. El dolor es la más frecuente. La hematuria, acá está evaluada la hematuria macroscópica entre el 10 y el 35%. Cuando se orinan coágulos puede aparecer un cólico renal por obstrucción urinaria por el coágulo. El hematoma, si se lo va a buscar en asintomáticos, supera el 90%. Acá puede ser entre el 50 y el 65% cuando uno lo busca en sintomáticos. La fístula arteriovenosa, que se produce porque la aguja penetró y unió una vena con una arteria, se va a ver más que nada por complicaciones posteriores, ahora vamos a ver algunas. Es muy rara la chance de infección. La hipertensión posterior es una complicación de la fístula arteriovenosa y se llama riñón de Page. Acá tenemos otros porcentajes de lo mismo. Menor el sangrado, con un hematoma sintomático en 3 al 10%, hematuria puede llegar al 20%, anemia que puede llegar a ser del 10 al 50%, fístula arteriovenosa del medio al 20%, el riñón de Page, del que vamos a hablar en un ratito, que sería esta complicación, no hay datos disponibles, el dolor, la fístula arteriovenosa, la infección y las complicaciones mayores, un sangrado mayor, que sería un hematoma que requiera transfusión, es mucho menos frecuente que un hematoma simple. La transfusión de sangre se ve en porcentaje similar, eh, que se requiera un procedimiento para detener la hemorragia es mucho más raro, la obstrucción de la vía urinaria o el daño de función renal, la hipotensión por el sangrado, la nefrectomía, yo vi una sola y no fue en una biopsia hecha por nosotros, no la habíamos querido hacer por insuficiencia renal, la paciente fue a Buenos Aires, en un centro de mucha experiencia, le hicieron la biopsia y terminaron en nefrectomía. La sepsis, la lesión de otros órganos o de otras arterias y la muerte son muy, muy raras. En la insuficiencia renal es donde por ahí se justifica más el uso de la desmopresina como preparación del procedimiento porque baja la incidencia de sangrado. Hay que recordar que tiene efectos colaterales, por ejemplo, trombosis, por ejemplo, hiponatremia. Una complicación que se ve en el 1 a 3% y ahora antes se veía más, era no obtener material u obtener médula. Se veía más porque no usábamos mecanismos de orientación previos o simultáneos al procedimiento. También esto depende de la ejercitación y de la capacitación que tenga la persona que lo hace. Cabe recordar que aún al día de hoy hay trabajos en un Clinical Journal of the American Society of Nephrology del año 2018, donde hay nefrólogos que discuten el que afirma que la biopsia renal es un procedimiento esencial en la formación nefrológica, el que afirma que no, y el mediador que dice que cada vez más los imaginólogos están haciendo las biopsias renales, ya prácticamente todas las de riñón trasplantados las hacen ellos, y que prácticamente todas las de riñón propio van a terminar haciéndolas ellos. Acá tenemos un gran hematoma retroperitoneal en un TAC posterior a una biopsia renal, y acá lo tenemos, este es un bruto hematoma, y acá tenemos evidenciado en una ortograma que llega a la arteria renal izquierda y ve el sangrado por esa arteria. Otro hematoma, en este caso
perirrenal más chico en una tomografía computada. Acá lo tenemos con un ultrasonido Doppler con color, donde se ve también el sangrado. Acá tenemos una fluoroscopía mostrando el sangrado en el polo inferior de este riñón biopsiado. Y acá tenemos cómo se intenta frenar el sangrado con la introducción de sustancias espesas dentro del vaso sangrante. Por último, acá tenemos un hematoma intrarrenal que al apretar el riñón contra la cápsula produce el llamado riñón de Page, que es hipertensión por isquemia compresiva renal. Acá vamos a hablar de varias guías. Acá están para el que quiera buscarlas. Una guía, esta es una guía de Australia y Oceanía del año pasado. Acá tenemos un Modern Pathology, esto es para biopsias de trasplante, también es una guía. Esta de acá abajo, de una nefrología española del 2008. Esta es para todos. Esta se dedica más esta se dedica más al procedimiento. Esta abarca también la parte de anatomía patológica. Acá tenemos las indicaciones. Y por último, un core curriculum del año pasado que apareció en un American Journal of Kidney Disease del 2019. Por último, con últimos detalles, vamos a decir que se están estudiando distintos tipos de resonancia magnética nuclear para ver como marcadores de fibrosis. Algunos miden oxigenación y la diferencia de oxigenación producida por la fibrosis lo usan como parámetro de evaluación. Que la llegada de la biología molecular, los proteómicos y la genómica están empezando a reclasificar las glomerulopatías sumándose a la anatomía patológica. Por lo tanto, las clasificaciones que actualmente tenemos en uso pueden llegar a modificarse y ya están modificándose. Eso pasó con la membrana proliferativa, que tiene una nueva clasificación basada en la inmunofluorescencia, y a medida que se incorporen todas estas nuevas ciencias, vamos a llegar a mayor índice de este tipo de métodos diagnósticos y de novedades diagnósticas.